Sí, maestro. No se está proyectando la pantalla, ¿verdad? No. Un momento, por favor. A ver, ustedes me indican, ¿ya se ve bien? Sí, maestro. Gracias, muchas gracias, Cari. Bien, entonces, pues les comentaba que aparte del agradecimiento de la licenciada Cari, nuestra gran amiga, de la invitación, y que como es una charla entre amigos, pues bueno, iremos comentando los temas de esta situación, de lo que es la obligación de identificar al beneficiario controlador, y les comentaba que como era costumbre, de ordinario, lo que hacemos nosotros es hacer la presentación y luego al final tener una sesión de preguntas y respuestas. Vamos a hacer una pequeña variante en este caso. No vamos a cambiar esta tradición de las preguntas y respuestas en ese sentido, pero sí en la forma en que se formulan, de tal manera que quien formule las preguntas seré yo y ustedes me harán favor de contestarlas. Entonces, eso sí está más tranquilo para mí y yo creo que nos sirve a todos. Porque es una charla entre amigos, ¿verdad? Entonces, vamos a aplicar esta técnica de lo que es el aprendizaje colaborativo. Y vamos a partir de que pues ya estamos hablando con másters en impuestos y pues son verdaderamente grandes especialistas ustedes, de tal manera que me va a dar mucho gusto que me permitan crecer en conocimientos y pues también ir generando más experiencia en este tema. ¿De acuerdo? Pues bien, entonces vamos a empezar con este tema que es la obligación de identificar, como decíamos, el beneficiario controlador en México. Y pues partiríamos de lo que es la exposición de motivos, los porqués de esta obligación de identificar al beneficiario controlador. Y como dice la presentación, la exposición de motivos que nos dan los legisladores para la reforma del año 2022 al Código Fiscal de la Federación, pues hace énfasis en esa necesidad de cumplir con los compromisos que se han contraído a nivel internacional para que podamos garantizar las condiciones de igualdad y dar respuesta al llamado que el grupo de los 20, el G20, ha realizado y que invita a su vez a que nos remitamos de alguna manera a los trabajos del Grupo de Acción Financiera Internacional, mejor conocido como el GAFI. El beneficiario, y esto vamos a analizar esas recomendaciones que hace el GAFI para identificar al beneficiario controlador. Entonces, a partir del 1 de enero de este año, entra en vigor esta obligación de las personas morales, fideicomisos y de cualquier otra figura jurídica, como pudieran ser las partes contratantes, de obtener y mantener completa y actualizada la información de los beneficiarios controladores. Bueno, pues aquí empezamos con un tema que es interesante, que iremos comentando, porque necesitamos tener claridad de qué es lo que nos quieren decir con lo que debemos, o con lo que debemos de entender lo que son otras figuras jurídicas y el tema de las partes contratantes. Ahí me parece que vamos a partir de un análisis interesante, pero primero pues vamos a ir avanzando en el tema y conforme vayamos viendo más información podremos tener elementos para poder sacar nuestras propias conclusiones. Dentro de las recomendaciones internacionales, como instrumento fundamental para la prevención del lavado de dinero, permítame un segundo, por favor, es que se me movió aquí. Un momentito. Ahora sí, listo.
Bueno, pues tenemos aquí que lo principal de todo esto es que el tema de la identificación del beneficiario controlador, pues tiene mucho que ver con lo que es un combate a lo que son los esquemas de lavado de dinero y combate al terrorismo. De tal manera que las recomendaciones que nos da el Gafi se reconocen como el estándar global antilavado de activos, mejor conocido como ALA o ALA, y contra el financiamiento del terrorismo, CFT. Y estas recomendaciones fueron emitidas en 1990, tiene ahí a partir de este año, tiene el arranque del análisis de estas cuestiones tan complejas y que tanto daño hacen a la economía y a la seguridad de las naciones. Y bueno, a lo largo del tiempo se han ido haciendo diferentes tipos de modificaciones para poder adecuarse a las nuevas formas de lavado de dinero. Saben ustedes perfectamente que las personas que se involucran en este tipo de actividades, pues tienen una pericia y mucha astucia para poder buscar esquemas y buscar siempre alternativas para estar evadiendo las acciones de la autoridad. Entonces, pues evidentemente el Gafi tiene que ir analizando este tipo de estrategias que la delincuencia organizada o las personas que se dedican al lavado del dinero, pues están implementando para poder adecuar las recomendaciones y hacer de esta manera dichas recomendaciones, que esas recomendaciones sean mucho más efectivas para el combate a este tipo de actividades. Bueno, pues entonces hay 9 recomendaciones especiales entre los cambios que han existido, pero de las cuales vamos a destacar solamente 6 que son de mucho interés para nosotros. Bueno, ya decíamos, primero, que las recomendaciones del Gafi, reiteramos, son los estándares internacionales que se utilizan para efectos de regir o implementarse y que lo han hecho en más de 180 países para combatir eficazmente y de manera global los mencionados ilícitos: lavado de dinero, combate al terrorismo y la erosión de la base fiscal, que serían básicamente esas tres aristas que tiene esta manera de combatir o la finalidad de implementar la identificación del beneficiario controlador. Entonces, decíamos, las recomendaciones que a nosotros nos interesa comentar o recalcar en esta ocasión, pues son 6 las que destacan. La primera es la recomendación número 10, que debe de ser la debida diligencia del cliente. La recomendación 11, que debe de dar mantenimiento a los registros que tenemos. La recomendación de 17 habla de la dependencia de terceros, pero de estas 6, las 3 últimas son las que podemos ver que tienen más impacto en lo que estamos viendo. Debida diligencia del cliente de las actividades y profesiones no financieras destinadas, y luego viene la recomendación 24, que es la transparencia de beneficiarios finales de las personas jurídicas, que aquí esta propuesta de la recomendación 24 y la recomendación 25 están recuperadas para efectos de la reforma que entró en vigor en el año 2022. Entonces, la recomendación 24 decíamos que exista transparencia en la identificación de los beneficiarios finales, de las personas jurídicas, y la 25 también de la transparencia y la titularidad de los arreglos legales y sus notas interpretativas, que también han sido retomadas por México. Bueno, aquí tenemos la recomendación 24, que nos dice que los países deben de tomar medidas para implementar el uso indebido de personas morales para el lavado de dinero y la fuerza terrorista. Para esos efectos, se nos dice que los países deben de asegurar que exista información adecuada, precisa y actualizada sobre los beneficiarios finales y el control de las personas morales
que las autoridades competentes puedan obtener o a la que pueda tener acceso oportunamente. Y la recomendación 25, pues nos dice que los países deben de tomar medidas para prevenir el uso indebido de las estructuras jurídicas para lo que viene siendo el lavado de dinero y el combate a la fuerza terrorista. Entonces, en particular, los países deben de asegurar que existe información adecuada, precisa, actualizada sobre fideicomisos, incluyendo información sobre el fideicomitente, fiduciarios y beneficiarios, y que dicha información se proporcione a la autoridad de manera que ésta pueda actuar oportunamente. Pero bueno, si nosotros analizamos estas dos recomendaciones y también hacemos un estudio de la viabilidad de implementarlas, pues hace algunos días, algunas semanas estuvimos platicando de este tema en una charla que se nos invitó para impartir en Colombia. Y ahí platicábamos, por ejemplo, que en aquel país, pues se había tratado de implementar esta estrategia de identificar al beneficiario controlador, pero que en realidad esta implementación había sido bastante complicada, que si bien era cierto de que había buena disposición por parte de las autoridades para generar las reglas de la identificación, los resultados no eran los que se habían esperado en su momento. Entonces, ¿por qué? Porque habíamos comentado que, entre otras cosas, pues las personas que se dedican a este tipo de actividades ilícitas, pues siempre están buscando la manera de darle la vuelta a la obligación o buscar nuevos esquemas para generar o implementar estrategias que les permitan lavar dinero sin que sean detectados, por lo menos en un inicio. Entonces, la calificación que había obtenido aquel país sudamericano, con sus hermanos colombianos, pues era que todavía en el tiempo que ya habían llevado a cabo esta implementación, requería de varios ajustes y que había muchas áreas de mejora. Seguramente aquí en nuestro país pasará algo similar, debe de estar sucediendo algo similar con este tema de la implementación, pues, y habría que ver a final de cuentas cómo se van a ir reportando los resultados. Porque de repente decíamos, bueno, ¿qué se entiende por una fuerza terrorista? ¿O o qué repercusiones hay concretas en nuestro país? Si existen verdaderamente grupos que aquí en México sean considerados como verdaderas fuerzas terroristas. Ya sabemos que hay algunas versiones que confirman esta postura, que muchas personas del crimen organizado que operan en nuestro país, pues pueden considerarse como fuerzas terroristas debido al tipo de acciones que hemos visto a través de las noticias o constatado personalmente, como sería el bloqueo de carreteras, el tema de las masacres que hemos podido ver en diferentes partes del país. Entonces, pues esto, por algunos expertos, es considerado como un tema de carácter terrorista, actos terroristas dentro de nuestro país, aunque el gobierno de alguna manera pues ha desestimado estas posturas o estas afirmaciones y dicen que son actos aislados y podemos estar o no de acuerdo, pero a final de cuentas la situación es de que verdaderamente nosotros vamos a identificar que estos sí son verdaderos actos terroristas. Bueno, pero volviendo a este tema de lo que es el beneficiario controlador, el GAFI nos dice que el concepto de beneficiario controlador debe entenderse como la persona física o grupo de personas físicas que efectivamente controlen o se beneficien económicamente de una persona o figura jurídica, es decir, de una persona moral o de un esquema, por ejemplo, lo que sería un fideicomiso. El control o beneficio económico que se puede ejercer
teniendo un porcentaje importante de las acciones de la entidad, o bien cuando ese porcentaje representa una participación significativa del derecho a voto de la capacidad para nombrar o remover miembros directivos de la entidad. Bueno, en la adaptación que nuestra autoridad ha hecho respecto a esta norma, pues podemos ver que el beneficiario controlador pues va a ser aquella persona que tiene ciertas atribuciones y cierto impacto en la toma de decisiones. Pero si hablamos de porcentajes, pues tendríamos que ver que si una persona tiene la mayoría de acciones, es muy común que veamos muchas personas morales, por ejemplo, que solamente tienen 2 socios o accionistas. Y de esta manera, solamente uno tiene, por ejemplo, el 90% de las acciones y el otro socio el 10%. Entonces, evidentemente, esto podría caer en un tema de lo que es una simulación, de que verdaderamente la persona moral pues, es operada por una persona física que toma las decisiones. Bien, sin embargo, esta situación da mucho de qué hablar. Vamos a pensar o vamos a plantear eso. Si son 2 socios, nada más, uno tiene el 90 o el 95% de las acciones de la sociedad, una sociedad anónima, por ejemplo, y el otro socio tiene el 10 o el 5%, pues estamos de acuerdo que independientemente de quien ejerza el control, la sociedad anónima mantiene sus características de ser una persona distinta a estos 2 socios o accionistas que la conforman. Es decir, pues tiene personalidad jurídica propia e independiente de quienes la formaron. Aquí, entonces, yo tendría que hacer la primera pregunta a ver si alguien me puede apoyar. ¿Se perdería con el tema de identificar al beneficiario controlador las atribuciones que tienen las personas morales? Pensemos, por ejemplo, en una sociedad anónima, donde recordemos que estas tienen algunas características específicas dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles, como sería, por ejemplo, el tema que ya comentábamos de la personalidad jurídica propia, pero también en el sentido de que de la responsabilidad solidaria, subsidiaria, pero es una responsabilidad limitada, de tal manera que los socios o accionistas responden hasta por el monto total de sus aportaciones. Entonces, ¿alguien de ustedes considera que el hecho de identificar al beneficiario controlador modificaría estas atribuciones o cambiaría ya la forma de plantearse la revisión por parte de las autoridades? ¿Qué opinan ustedes? Licenciado Luis Beltrán, veo que usted tiene ganas de participar. Yo estoy seguro que quiere participar. A ver, el licenciado Pablo Antonio ya había aprendido, quería participar. Maestro. No, perdón, se me activó, perdón. Ah, pues ya que está aprendido de una vez, ándele, no sea malo. ¿Qué opina usted? ¿Cambiaría el esquema de la persona moral o no? ¿O cambiarían las reglas que rigen a las personas morales? En ese tema de lo que es responsabilidad solidaria, subsidiaria, pero limitada. Creo que no debería estar limitada. Creo que incluso también la parte donde pues el responsable de la contabilidad, también creo que la parte de responsabilidad debería ser aún mayor, porque Sí. si nos damos cuenta en la página del SAT, cualquier persona que tenga conocimiento de cómo acceder puede ingresar y puede mover números, puede mover datos, ¿sí? Y no hay algo que nos identifique como tal, que seas contador, por lo mínimo que te pida tu cédula, ¿sí? Ya no que tengas una especialización o que estés certificado, que por lo mínimo la página del SAT nos pidiera la cédula para saber quién está manipulando la información de ese cliente, aunque la ley dice pues que es responsabilidad directa del contribuyente, ¿no?
pero Sí, sí creo claro. que la responsabilidad de nosotros debería de subir más, porque creo que también no demeritando, pero hay personas que pueden tener conocimiento sin tener lo académico Sí, y ahí es donde también creo que nuestra profesión como que mengua un poco también. Es por eso que vemos que hay contribuyentes que dicen, no, yo pago 500 pesos, yo pago 200, que una declaración anual, no, que yo la pago en 100 pesos. Y le quitan mérito a los años de estudio que alguien puede llevar a tener. sí, Por eso sí claro. creo que se debería de aumentar la responsabilidad, pero también con algo en donde la autoridad nos pueda hacer más partícipes, para que también, porque si no así cualquier persona, hay muchos errores o criterios que tienen algunos contribuyentes que dicen que el mejor contador es el que le hace pagar menos impuestos. ¿Sí? Creo que eso es algo que se ha ido a través del tiempo entre las personas, entre los contribuyentes, y pues una persona que tenga acceso sin identificarse como el dato que les decía, pues tenemos 32 estados en la República Mexicana, ¿sí? Tiene para recorrer los 32 estados haciendo fraudes, por así decirlo, ¿sí? O no contabilizando bien, o no llevando a cabo bien las cosas con base a ley, y creo que el poder tener un registro como tal, a la entrada a la página, pudiera ayudar, ¿no? No sé, esa es mi opinión y mi comentario. Licenciado Pablo Antonio, maestro, yo no pregunté eso, pero verdaderamente su respuesta es muy atractiva y muy efectiva en el tema. Yo comentaba, sí, la estructura jurídica de la persona física, perdón, de la persona moral cambiaba, pero lo que usted nos está diciendo, licenciado Pablo Antonio, maestro Pablo Antonio, pues evidentemente es muy interesante. La responsabilidad solidaria que o tenemos los contadores o asesores fiscales, pues tiene mucho que ver o tiene mucha área de oportunidad para que se pueda controlar mejor, porque efectivamente buena parte de lo que es el tema de lavado de dinero o erosión fiscal o alguna evasión de carácter fiscal, pues obedece no tanto a lo que es el tema del contribuyente como tal, o sea, no es tanto una situación del contribuyente, sino que muchas veces vemos que los propios asesores o contadores estamos llevando a una situación ilegal con el afán de pagar menos impuestos a esos contribuyentes, y eso debería de estar más regulado, mejor controlado, como muy bien lo dice usted, maestro Pablo Antonio. Entonces, es muy interesante eso. Justamente en el caso personal, pues nos ha tocado ver que se acercan algunos clientes y nos preguntan si podemos llevar su contabilidad, porque de alguna manera dicen, creemos que no estamos muy bien, y cuando nos metemos a revisar las cifras, pues esa creencia no se confirma. O sea, ahí me ha tocado ver contabilidades que son tan grotescas o de presentación de declaraciones que son sumamente grotescas, que tú dices, ¿cómo es posible que alguien esté por ahí perjudicando a tantísimos contribuyentes? Y el perjuicio no es solamente a los contribuyentes, evidentemente, pues también es un perjuicio que va en contra del erario público, ¿verdad? Entonces, pero muchas veces el contribuyente no tiene ni siquiera esa información, o sea, no está consciente de lo mal que ha sido asesorado, o que la estrategia que están siguiendo o simplemente la operación como la están llevando, pues sí, no actúa de esa manera. Muchas gracias por su comentario, muy, muy oportuno y muy bueno, licenciado Pablo Antonio, maestro Pablo Antonio. Licenciado Héctor, ¿usted iba a hacer algún comentario? Y pues yo creo que la estructura jurídica como tal no cambia. Yo creo que Ujú. prácticamente es pues la identificación de los recursos, ¿no? Sí, O sea, es prácticamente una estrategia para identificar recursos y así tal es. vez ver de dónde provienen y ver quién es al final como pues sí, los que están recibiendo como el beneficio de estas estrategias. Pero la responsabilidad jurídica como tal de la sociedad pienso que sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma, ¿verdad, licenciado? Entonces, pero ahora, ¿cuál es el objeto de identificar al beneficiario controlador desde el punto de vista fiscal, por ejemplo? Saber de dónde viene el recurso, ¿no?
bueno, tener una idea de quién es el que está poniendo el recurso para las operaciones. Pero estamos de acuerdo que el sujeto pasivo pues sigue siendo la sociedad, como bien dice, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, ¿habrá alguna manera que identifiquemos al beneficiario controlador y que tenga repercusiones fiscales contra ese beneficiario controlador? Si está reportando la persona moral sus impuestos y demás. Yo creo que sí, tal vez ahí ya sería un tema de algún esquema contra la persona física en que identifique de dónde proviene su recurso por medio de la ley de lavado de dinero. Que no sea simulado, ¿verdad? O sea, por eso tenemos un montón de reformas que se han ido implementando en los últimos años, como sería, por ejemplo, pues el comprobar la materialidad de los actos, evitar simulaciones, o sea, los CEFOS y los CEDOS, y también ver lo que viene siendo la razón de negocio, ¿verdad? Entonces, pues existe verdaderamente impacto fiscal ahí en esa situación. Pero bueno, si el impacto tendría que irse realmente para que, o sea, el identificar, como bien dice el licenciado, maestro, el tema pues sería muy relevante para poder actuar sobre el beneficiario controlador en caso que se identifique este tipo de operaciones ilícitas. Muy bien, pues vamos a continuar. Entonces, si les parece bien, en México, pues ya teníamos, ya lo hemos visto, ya teníamos noticias de lo que era la obligación de identificar al beneficiario controlador, porque desde el año 2013 ya teníamos esta obligación, que aparecía o que aparece en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la Ley Antilavado. Y que ya habíamos visto que el artículo 3, fracción tercera, pues nos decía de que el beneficiario controlador, pues está definido como un grupo de personas que por medio de otra o de cualquier acto, obtiene el beneficio derivado de estos y es quien en última instancia ejerce los derechos de uso, de goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un buen servicio. O que ejerce el control de aquella persona moral que en su carácter de cliente o usuario lleva a cabo actos o operaciones con quien realice actividades vulnerables, así como las personas por cuenta de quienes celebra algunos de ellos. Entonces, también tenemos que se entiende por grupo, por persona o grupo de personas que controla a una persona moral cuando a través de la titularidad de valores, por contrato o de cualquier acto, puede imponer directa o indirectamente decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes, nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores y sus equivalentes, y mantener la titularidad de los derechos que permitan directa o indirectamente ejercer el voto respecto de más del 50% del capital social. Y por último, dirigir directa o indirectamente la administración, la estrategia, o las principales políticas de la misma. Pues de esas personas morales que habíamos comentado, que cuando tenemos dos socios, por ejemplo, pues evidentemente que el que mantiene el 90% o 95% de las acciones ni siquiera toma en cuenta al otro socio, que solamente lo está usando como un elemento para cumplir con el requisito del esquema de la conformación de lo que viene siendo esta persona moral, lo que nos pide, nos solicita la Ley General de Sociedades Mercantiles. Pero bueno, el tema de lo que es la materia de reforma fiscal, pues se implementan 3 artículos nuevos que ya seguramente muchos de ustedes conocen. Es el artículo 32B ter, el artículo 32B cuarter y el 32B quinques. Entonces,
El 32B ter nos habla de que la información debe ser fidedigna y se debe proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, SAT. El quater nos dice que la definición del beneficiario controlador, los temas que se deben entender como beneficiario controlador, y quinques, la actualización obligatoria de la información. Entonces, si analizamos este tema del 32B ter más a detalle, pues vamos a encontrar que las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o los fideicomisarios, en caso de fideicomisos, así como las personas contratantes o integrantes en en el caso de cualquier otra figura, están obligadas a obtener y conservar como parte de su contabilidad y proporcionar al SAT, cuando esta autoridad lo requiera, la información fidedigna, completa y actualizada de sus beneficiarios controladores en la forma y términos que dicho órgano desconcentrado dicte mediante reglas de carácter general, que ya las tenemos ahí en la resolución miscelánea. Esta información también se va a poder suministrar a autoridades extranjeras previa solicitud y al amparo del tratado internacional en vigor que tenga México con esa entidad extranjera. Pero aquí lo que a mí me llama la atención, y una vez más quisiera emitir una pregunta, nos dice que va a requerir información fidedigna, completa y actualizada de los beneficiarios controladores. Y empieza hablando del fideicomiso, eso está claro. El fideicomiso, pues básicamente los tres elementos que tiene el fideicomiso tienen esta obligación, ¿no? Pero cuando habla de las partes contratantes o integrantes, en el caso de otra figura jurídica, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Quién me puede apoyar con eso? ¿Qué se entiende por esto de las partes contratantes o integrantes? Me decían, las personas que contratan el fideicomiso o las personas que contratan a una persona moral, ese tema de contratar, ¿es adecuado? Si yo contrato los servicios de una persona moral, ¿yo debo de identificar al beneficiario controlador? ¿Qué opinan ustedes? Yo como cliente de esa persona moral. Licenciado Daniel Guevara, no se nos vaya. ¿Qué opina usted, licenciado? Máster de Masters. Vengo llegando apenas, maestro, pero pues sí es un poquito complejo este asunto, que finalmente, pues ahora sí como especifica ahí en el artículo 32B, Sí. pues, que va en función a que están obligados a obtener y conservar como parte de la contabilidad, y aparte decía usted en relación a la información fidedigna, completa y actualizada de sus beneficiarios controladores. Ajá. Entonces, sí es, ahora sí que es como una exigencia ya con nuestra reforma, pues ya es de mayor exigibilidad. Normalmente los fideicomisos se mueven con algunas empresas que tienen que ver con el régimen financiero, ¿no? Más que nada. Okay. Donde en determinado momento el régimen de bancos tiene ahí un convenio con los fideicomisos para efecto de controlar, administrar los bienes, tanto muebles, inmuebles o financieros, ¿verdad? Que en determinado momento lo que van a hacer es, pues aparte del contrato que se elabora y con diferentes, muchas veces ese contrato que se desarrolla en los fideicomisos tiene mucho fondo, porque de repente a los beneficiarios del fideicomiso normalmente tienen, para no disponer de ellos, para venderlos, poder vender la propiedad o el inmueble para nunca, pues, o sea, o tienen ciertos candados, y en otros donde sí abren
oportunidades, dependiendo, yo creo que los beneficiarios tienen mucho que ver ahí. Así lo interpreto, digo, yo vengo llegando, pero de lo poquito que yo he escuchado es en relación a que ese tipo de beneficiarios en los fideicomisos, sí habría que evaluar el beneficio real que pudieran tener de fondo ellos, porque muchas veces le digo, como puede ser de por vida o les den cierta autoridad, porque finalmente las fiduciarias cobran sus honorarios por toda la administración, ¿no? de los Sí, fideicomisos. claro, Eso es claro. lo que lo poquito que sé, no había escuchado nada, apenas vengo entrando. Ok, no se preocupe. Pues es interesante ver que el fideicomiso, pues es una figura jurídica que es muy robusta en cuanto a sus variantes, que puede ir desde lo que es un tema de manutención, o de estructura para un financiamiento de lo que sería la educación para los hijos de una persona, hasta otros temas de una escala muchísimo mayor, como serían contratos internacionales o contratos de obra pública, y pues existen muchísimas variantes de esta figura del fideicomiso. Ahora, cuando hablamos de las partes contratantes, yo no, o sea, evidentemente no nos referimos a quienes contratamos los servicios de una persona moral, salvo su mejor opinión. Aquí se refiere básicamente a quienes celebren un contrato entre sí. Por ejemplo, vamos a hablar el tema de un contrato de asociación en participación. Ya saben ustedes que en la asociación en participación, pues es una figura jurídica que podría estar establecida y que está claramente identificada ahí, aunque no se limita este renglón o esta frase al contrato de AMP, sino que es mucho más extensa, pues. Pero las personas que celebren entre sí un contrato como este que estamos hablando de la asociación en participación, pues tendrán la obligación de identificar quién es el beneficiario controlador dentro de esta figura. ¿De acuerdo? Bien, entonces, licenciado Héctor, ¿usted qué opina? Veo que tiene muchas ganas de participar, licenciado Héctor, y voy a estar ahí recurriendo también, y Cari nos va a apoyar también, yo estoy seguro de eso. No, de hecho me quedé pensando en el tema del fideicomiso, de identificar a los beneficiarios controladores, porque sí, yo creo que es uno de los medios por los cuales más se lava el dinero, Sí, porque hasta cierto punto está protegido por el tema claro. de que son embargables y todo ese tema. Ujú. Entonces yo creo que sí, cuando participan los fideicomisos, yo creo que sí es importante a lo mejor identificar al beneficiario controlador, porque vamos al Totalmente. mismo punto. Sí, Vamos al mismo punto que tal vez puedan venir de un origen ilícito, los metemos a un fideicomiso, hasta cierto punto están protegidos, y después podemos hacer una estrategia por medio de ese fideicomiso para empezar a evadir. Entonces, eso era lo que estaba pensando, que sí es importante identificar ese tema. sí, es que este tema, esta figura del fideicomiso verdaderamente pone en jaque a las autoridades, ¿verdad? Por el blindaje que tiene, por las Exacto. modalidades que se tienen, pero curiosamente, pues también la propia autoridad utiliza el tema del fideicomiso, por ejemplo, para temas de obra pública y demás, ¿no? Digo, no hay que satanizar la figura del fideicomiso, pero lamentablemente, pues como en otros muchos casos, pues sí se presta para estrategias que pueden ser irregulares y para de alguna manera cubrir la identidad de las personas que están participando ahí. Entonces, por eso empieza haciendo énfasis esta reforma a esta figura jurídica como lo es el fideicomiso. Y ya después de manera general habla de otras figuras jurídicas, pero parecería ser que el foco de atención que está tan bien identificado por la propia autoridad es la figura del fideicomiso, por lo que ya nos comentaban ustedes, Master, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces, Oiga, maestro, mande. lo interrumpo. Claro, por Fíjese favor. que Buenos días, presidente. Buenos días. me tocó ver un caso práctico Sí. a través de Luis Echeverría Álvarez en 1970 y tantos, de 73, 75 por ahí, fue su presidencia de la República. Ajá. Donde él en algunos
como siempre, han tenido ciertos beneficios, algunos sindicatos, algunas cuestiones que por cuestiones políticas se hacen beneficiarios de donaciones de terrenos, ejidales, y que los convierten en fideicomiso. O sea, los primeros hacen lo que hace el gobierno, le quita a los ejidatarios terrenos, o le quitaba en ese entonces, y allá teniéndolos ellos, los donaba a sindicatos o a particulares, como por reserva natural, etcétera, por vía así. Sí. Entonces, lo que hacían era, generaban fideicomisos. Ese fideicomiso, pues como se dice, pues queda blindado, ¿verdad? Y forma parte de la estructura, y puede formar parte de la estructura de una empresa, de una SADCB, de tal manera que dentro de la parte accionaria, pues una parte puede ser por la aportación de capital, y en la cuestión del fideicomiso, otra adicional que forma parte del capital. Y de esa manera la estructura se componía y desarrollaba sus operaciones. Pero que era un banco el que estaba administrando precisamente esa parte de fideicomiso. Sí, claro. Y digo, los beneficios fueron impresionantes, ¿no? Porque pues realmente había mucha ganancia de haber obtenido esa grandísima cantidad de terrenos, ¿no? Y que realmente fueron gratuitos. Efectivamente, maestro. Entonces, aquí lo que tenemos es de que, pues, esta figura, como decíamos, se prestaba y se sigue prestando para muchas situaciones de esas. El tema agrario creo que la reforma a la ley agraria que hizo Carlos Salinas, el presidente Carlos Salinas de Gortari, viene a amortiguar o a mitigar un poquito esta problemática, porque anteriormente los ejidatarios sí tenían, eran susceptibles de ser despojados de sus tierras con mucho mayor facilidad. Afortunadamente se modifica las disposiciones con esta reforma que propone y que implementa el licenciado Carlos Salinas de Gortari, pero evidentemente sí fue objeto elegido de muchos actos arbitrarios que tendían a despojarlos de sus tierras para que se pudieran proporcionar a otras personas que fueran relacionadas con los intereses del gobierno en turno, y ahí obtener un beneficio recíproco entre el beneficiario y el propio gobernante. Entonces, pues sí, evidentemente, como bien lo dice, pues hay que recordar que dentro de la figura del fideicomiso, el tema es de que la fiduciaria debe ser necesariamente una institución financiera, ¿verdad? Reconocida y autorizada por la propia autoridad. Entonces, pues los bancos que tienen esta figura de fiduciarios, o las instituciones financieras que tienen esta figura de fiduciarios, pues estaban coludidos también en este tipo de actividades. ¿Por qué? Pues porque pues necesariamente ellos son los únicos que pueden actuar como fiduciarios, pues, ¿no? Bueno, pero muy buen comentario. Muchas gracias por su aportación, Maestro, una pregunta. Sí, a la orden. Sí, ahorita escuché que decía que el fideicomiso formaba parte del capital de la SA. Si forma parte del capital, ya ahí puede ser tema de embargo, porque puede responder hasta el tema de las aportaciones, la SA. Sí. Entonces, si forma parte del capital, pues ya se pierde como el blindaje, ¿no? Se pierde como el blindaje, pero a final de cuentas, el fideicomiso aporta a la sociedad. Y bueno, es un tema que en lo particular, yo no he tenido la posibilidad de consultarlo, porque eso sería más bien un tema que podemos consultar con algún amigo nuestro corporativista, el maestro Facundo, o el maestro Salvador Orozco, que son expertos en esos temas, pero considero que efectivamente al hacer una aportación del capital y ser un tema de cuestión de responder hasta por el monto de las aportaciones, pues ahí se puede
rescatar esa aportación o embargar esa aportación, porque ya brincó de una figura blindada a una figura abierta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que está regulada precisamente por la Ley General de Sociedades Mercantiles, entonces que atendería a esta situación. Porque de lo contrario, pues es como, sería el equivalente a que ciertas personas no fueran susceptibles, o sea, personas físicas no fueran susceptibles de embargo, y entonces permanecerían impunes ante un acto de fiscalización o un acto jurídico mercantil, ¿verdad? Entonces yo considero que efectivamente esa afirmación es correcta, salvo que nos lo corroboren los expertos en materia corporal o corporativista, pero considero, estoy de acuerdo con usted, tal cual, que sí Ok. sería sujeto de embargo. Y si no, pues ya luego lo averiguaremos, pero, pero es una muy buena pregunta, licenciada. ¿De acuerdo? Gracias. Bien, gracias a usted. Entonces, si seguimos con el caso del 32 BTER, pues la información pues debe ser fidedigna, ¿no? Estamos de acuerdo y nos dice que aparte de esta información va a considerarse como como integrante de lo que es los elementos de la contabilidad y se debe proporcionar a la autoridad, al SAT, cuando así lo requiera. Entonces, ¿cómo debe ser esta información? Pues debe de ser información fidedigna, debe estar completa, debe estar actualizada, sus beneficiarios de controladores. Una vez más, pues aquí hay reglas de carácter general que podemos consultar en la ley, perdón, en la resolución miscelánea fiscal, pero ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Bueno, dentro del el artículo 32, Quarter, nos dice que la definición de beneficiario controlador debe entenderse la persona física o grupo de personas que directamente o por medio de otras o cualquier acto jurídico obtienen un beneficio derivado de su participación en una persona moral, en un fideicomiso o cualquier otra figura jurídica, entre las que podemos destacar la asociación en participación, por ejemplo. Así como cualquier otro acto jurídico, o es quienes en última instancia van a ejercer o ejercen los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio en cuyo nombre se realiza una transacción, aun y cuando lo hagan o lo hagan de forma contingente. También nos dice que el beneficiario controlador, pues es aquella persona, por grupo de personas, que directo o indirectamente o de forma contingente ejerzan el control de una persona moral, un fideicomiso, cualquier otra figura. Y nos dice que este artículo, en esta segunda fracción, que las personas físicas ejercen el control cuando pueden imponer directa o indirectamente decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores, sus equivalentes, también de mantener la titularidad de los derechos que permitan directa o indirectamente ejercer el voto respecto a más del 15% del capital social o bien, y también dirigir directa o indirectamente la administración, es decir, que pueda tomar decisiones que tracen el rumbo que va a tomar la persona moral o la figura jurídica de que se trate. Profesor, Mande. una pregunta. Sí, Si alguien tiene un poder para actos de traslado de dominio, ¿ya se puede considerar beneficiario controlador? porque es que lo que efectivamente comentábamos era de que esto sería catalogado como una forma contingente. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Que no necesariamente tiene pero ¿hasta qué? ¿Cuánto sería la amplitud que tiene el poder? ¿Solamente traslado de actos de dominio y demás? ¿Entraría en alguno de los supuestos de esta manera? ¿En cuál caería? ¿En cuál de esos incisos que vemos aquí? ¿Un apoderado puede imponer directa o indirectamente decisiones en las asambleas de accionistas?
No, ¿verdad? Yo creo que sería en Este, el C, ¿no? dirigir directa o indirectamente la administración o la estrategia de políticas de la persona. Entonces, si ustedes se fijan, aquí vemos que prácticamente, pues no solamente el apoderado, puede ser hasta un elemento de la misma persona que sea contratado como un trabajador, pero que tenga el rango de administrador, ¿verdad? O sea, un simple contrato laboral me puede dar el carácter de administrador. ¿Sí estamos de acuerdo? Un administrador general. Entonces, por lo tanto, un apoderado que tenga características o atribuciones que permitan dirigir esas políticas de la persona moral, podría caer en ese supuesto, atendiendo pues a las características del poder. Pero insisto, pues eso, tanto el apoderado como incluso un trabajador, que en materia laboral pues sería un administrador, pero podemos ver que está subordinado a ciertas cosas o está subordinado al consejo de administración y demás, pues entonces caería en este supuesto. Y creo que sí, sí estamos hablando de eso, licenciado Héctor, maestro Héctor. Ok, gracias. Gracias a usted. Después, bueno, continuando con el cuarter, nos dice que para la interpretación de lo dispuesto en este artículo serán aplicables las recomendaciones del GAFI y que básicamente, pues, México forma parte de esta organización y además, pues tenemos que cuidar que la aplicación de estas recomendaciones no vaya en contra de la naturaleza propia de las disposiciones fiscales mexicanas. Aunque en la exposición de motivos vemos que las disposiciones mexicanas pues están acatando pues las recomendaciones del GAFI y que además de implementarse en la ley antilavado, pues también lo está haciendo en el tema del Código Fiscal de la Federación. Entonces, por último, el artículo 32 quinques nos dice que es importante mantener actualizada la información. Es muy importante que esta información esté actualizada. ¿Por qué? Porque luego de repente vamos a ver más adelante cuáles son las consecuencias de no mantener actualizada la información. También nos dice que si por cualquier razón o circunstancia no es posible identificar al beneficiario controlador, pues entonces cada uno de los miembros del Consejo de Administración va a ser considerado como beneficiario controlador. Entonces, dentro de lo que comentábamos ya de que ya existían reglas de carácter general, pues vamos a encontrarlas aquí en la resolución miscelánea en esta área del 2.8.1, del 20, por ahí empieza por ahí del punto 20, y habla que pues la información que puedes solicitar, la información que puede solicitar la autoridad respecto al beneficiario controlador, pues debe contener, entre otras cosas, el nombre, la fecha de nacimiento, su RFC, una información de contacto, el estado civil, la descripción de su participación y control, número de acciones o partes sociales con serie y valor nominal, entre otros. Entre esos otros, pues cabe destacar que debe de identificar si tiene cónyuge, si está casado, los datos y la identificación de su propio cónyuge. Entonces, pues es bastante vasto, pero decíamos, es importante mantener actualizada la información y de hecho es muy importante todo este tema en materia de beneficiario controlador, porque las sanciones, como pueden ver ustedes, son bastante robustas. Nos dice, por ejemplo, que va, en caso de incumplir, no obtener, conservar y no mantener la información a disposición de las autoridades, pues la multa va desde 1.500.000 hasta 2 millones de pesos. Ahora, en caso de no mantener la información actualizada, sus beneficiarios controladores va desde 800,000 hasta 1 millón de pesos. Y por presentar la información de forma incompleta o inexacta o con errores, pues va desde 500,000 hasta 800,000 pesos. Ahora yo preguntaría a ustedes, aquí la autoridad muchas veces lo que hace es
pues de manera a ver, permítame un segundito porque se me movió. Este tema puede ser objeto de discusión posteriormente porque las multas pueden ser consideradas como ruinosas, aunque cuando se ponen de un mínimo a un máximo y se impone la mínima, pues ahí ya le dan más o menos la vuelta a las autoridades, ¿verdad? Entonces, pero hay algunas formas de estrategia que hay que buscar. Luego les voy a compartir, les voy a dejar a Cari el material para que lo pueda compartir con ustedes. Y hay algunos pronunciamientos de lo que se debe de entender como lo que es una multa ruinosa. Pero pues eso será tema de análisis posteriormente. Y para concluir, pues terminamos que es muy importante básicamente atender a lo que es las observaciones que nos hace la autoridad en materia fiscal, en materia de ley antilavado, en base a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, GAFI, ¿verdad? Entonces, pues no me queda más que agradecerles, agradecer la invitación, agradecer a la licenciada Cari, que me cortó la inspiración, no me lo dijo de acá de manera secreta, pero yo lo hago extensivo, público, que conste, por favor, que me está cortando la inspiración. Que de por sí, pues, duro 2 horas Ay, en decir una maestro. cosa. Discúlpeme, Cari. No pensé que, no la había visto, Cari. Perdón, discúlpeme, por favor. Lo estoy viendo y escuchando. Híjole, Cari. No, sí la vi ahí muy sonriente. Bueno, pues entonces. No, pues muchas gracias por escucharme, por participar y pues evidentemente aquí podemos sacar algunas conclusiones y llevarnos a algunos temas que nos quedan de tarea para confirmar si lo que dijimos es verdadero respecto al tema, por ejemplo, de